Nada ha cambiado en el hermoso valle donde estuvo el palacio de Ebramar. Como antes, ahí estaba el verde exuberante de los huertos, murmuraban en silencio las fuentes y numerosas macetas alegraban la vista y llenaban el aire de dulces aromas. En la terraza, junto a la mesa con los escritos, estaba sentado el sabio. No estaba trabajando, pero sumido en sus pensamientos, apoyando la cabeza entre las manos. Ebramar se veía más hermosa que antes. La suave luz plateada que irradiaba de él envolvía su figura como por una ligera niebla, mientras que en sus grandes ojos los negros brillaban con tal fuerza y ardor que era difícil soportar su mirada. De repente, el rostro de Ebramar se iluminó con una sonrisa feliz y amable. A él se levantó y fue al encuentro de 3 personas que se acercaban a la terraza. Todas vestían largas túnicas blancas de magos, sobre las cabezas de 2-3 antorchas brillaban de luz, en el otro solo había uno. «Bienvenidos Dakir y Supramati, mis queridos hermanos». Saludó a Ebramar, besándolos cálidamente. Luego abrazó cariñosamente al tercero, bendiciéndolo. «Narayane, hijo pródigo, por fin me diste la felicidad, volverse sensato, usar el tiempo sabiamente e incluso ganar el primer antorcha de nuestra corona inmortal. No estoy menos feliz de escuchar finalmente un cumplido tuyo. Y tú, mi querido maestro», trabajó aún más duro, se volvió tan luminosa que al mirarla, en el mismo de modo que en el sol se necesitan anteojos azules o vidrios polarizados respondió Narayane, visiblemente alegre y feliz. Ebramar no pudo contener la risa. Incorregible incluso como mago. Puedo imaginar qué compañía original él nos traerá. Mujeres excepcionalmente bellas que trataré de salvar de la muerte. Ellos estarán necesario en el nuevo planeta y sabes que soy un maestro en el arte de conquistar corazones femeninos. Veo que no te has olvidado de esta rama de la ciencia y vas a ofrecer un espectáculo sorprendente y raro, un mago en el papel de Salomón con su harén, observó Dakir con picardía. ¿Hacerlo qué? Incluso en el nuevo planeta, incluso el rey Salomón será útil, respondió. Lleno de bonomía, Narayane. Pero en este momento, solo soy un mago y estoy feliz de estar contigo completó. Todos se sentaron a la mesa y comenzó una animada y amistosa conversación. Habló de la iniciación de Narayane y habló de su trabajo, añadiendo después, bastante bien sobre mí. Todavía no los he felicitado, mis queridos amigos, por las terceras antorchas que adornan sus frentes. ¿Esas medallas difíciles que ganaste durante la excursión a los planetas vecinos? ¿Fue bueno el viaje? De todos modos, muy esclarecedor, respondió Supramat. Y muy sensible, añadió Dakir. Narayane se echó a reír. Bufón. Creo que fue espectacular. Reconoce Supramati, tú a veces, pensó que cruzar el umbral de la peor de las pruebas era pan comido. Nivara, yo te dije que esos cabrones estaban a punto de quemarte vivo y ya estabas en pozo de fuego, es verdad. Pero la fe no me había abandonado ni en el calabozo ni en la hoguera. Yo creía que la prueba suprema, impuesta al mago por los gobernantes, es la muerte por convicciones, respondió Supramati serio y pensativo. Pasé un tiempo increíble en la fogata, agregó. Yo no quería recurrir a ningún encantamiento que pudiera impedir lo que sucedería y solo me concentré en una oración ardiente. De repente sentí una agradable y brisa refrescante que me envolvía y no dejaba que el humo me tocara rostro. Entonces me iluminó una nube roja, como salpicada de relámpagos, mientras la tierra y el aire se estremecían con el estruendo de los truenos. La fogata lejos de mis pies y luego pareció derretirse y desapareció, y fui levantado por un huracán y en un vórtice tibio llevado al espacio. Perdí mis sentidos, recuperándolos ahora aquí, en mi casa. Ja, ja. Me imagino el susto de la pobre multitud que se atrevió a quemar a un mago. Y tú, Dakir, parece que también te querían liquidar, dijo Narayane. Bueno. También tuve que pelear una pelea sangrienta con la suma sacerdotisa de un templo satánico, muy bonito por cierto, y por orden suya fui arrojado al precipicio. Apuesto a que se enamoró de ti y te persiguió por celos, observó Narayane, guiñando un ojo astutamente. ¿Y qué le pasó a ella? Perdió la cabeza y se arrojó por el mismo precipicio, pensando que yo había perecido, brr. ¡Qué pasión, infernal! Pero,
Hablando francamente, estoy sorprendido por la apatía de los iniciados allí. ¿Qué pensaron cuando vieron a sus visitantes, los magos de la Tierra, torturada e incluso a punto de ser asesinada? Y durmieron en paz en lugar de cuídalos y protégelos del salvajismo de esos animales. Narayane se indignó. Ebramar, que escuchaba en silencio, sonrió. Modera tu ira, hijo mío. Los iniciados, nuestros vecinos, no tienen la culpa ninguno por perecer habiendo dormido en el lugar, mientras torturaban y se disponían a realizar su pramati y dakir. No, ellos actuaron en concierto con nosotros, y nuestros dos magos durante esta terrible experiencia, que reconozco que es difícil incluso para ellos, deberían necesariamente estar solo y merecer la tercera antorcha de su corona. Siendo así, también debes saber que los inmortales no tienen acceso a la muerte común. Y ahora irán como yo, descansarán plácidamente y estudiarán la sociedad contemporáneo, dijo Narayane riendo. Creo que este descanso no será largo y menos placer en él proveerá a esa gente degenerada. Pero, ¿dónde, maestro, podemos reunir la información sobre la situación actual de la Tierra, antes de pisarla? Preguntó Supramat. Nivara te pidió el honor de iniciarlos en la vida moderna. Por cierto, él adora, Supramati, y espera con impaciencia un encuentro contigo, respondió Ebramar. Lo he visto e incluso tuve una breve conversación con él. Lo que me dijiste, la sociedad actual es bastante asquerosa. Incluso puedo darte algunos antecedentes. Anunció Narayane emocionado. Eso no debería sorprenderte, hijo mío. No olvides que estamos en víspera del fin del mundo. Es como el final de un gran reino que el enemigo hierro y fuego, y tales catástrofes son siempre precedidas y acompañadas por diversos horrores, observó Ebramar. Sí, sí, nuestros queridos contemporáneos ya se han vuelto demasiado inconexos. Nivara me contó cómo negaron a Dios. Ya no hay lugar para el altar del Creador y el símbolo de la expiación ya no preserva a la humanidad. Significa que no hay más cristianos y la consecuencia de este estado de cosas es que todas las leyes han sido abolidas, con la excepción de uno, la ley del más fuerte. Por la misma razón, ya no hay jueces ni prisiones, toda fechoría o acto cruel es tolerable y no castigado, como se ven como resultado de la libertad personal. Las guerras internas, las vendetas crueles, las persecuciones salvajes son fenómenos normal. La sangre brota, pero a nadie le importa. Simplemente no te metas con fuerte y poderoso por temor a represalias. Qué hermoso mundillo nos tocará recorrer. ¿Algunos estados, repúblicas o imperios o algo así? ¿Hay artes y templos?, preguntó Dakir. Solo los templos de Satanás, en los que el pueblo desconcertado adora a sus pasiones y vicios. En cuanto a las artes, estas son aparentemente cultivadas en sus formas y obscenidades que van más allá de los límites del cinismo. A juzgar por lo que dices, todos los lugares sagrados han sido eliminados. Supramati se estremeció. ¿Seguramente? Destruyeron todos los lugares santos donde los profanadores logró penetrar, observó Narayane. Pero Nivara me dijo que todavía hay los archicristianos, aunque en número muy reducido. Ellos son perseguidos hecho criminales y se esconden, sino que se inspiran en una excepcional y gozosa fuerza de espíritu. Son personas de fe inquebrantable y coraje heroico. Consiguieron conservar profanación de varios iconos maravillosos y los santuarios excepcionalmente venerados, que estaban escondidos en cuevas inaccesibles. El secreto de estos lugares aislados es inviolable, solo los verdaderos creyentes tienen acceso allí para orar y renovar sus fuerzas junto con el foco de la luz y el calor divinos. Por cierto, Nivara me contó un caso sorprendente en Lourdes. Es un lugar venerado debido a los muchos milagros que allí ocurren y que provocaron un excepcional odio por parte de los secuaces del Anticristo. Finalmente, se decidió acabar con la gruta sagrado y la fuente, siendo el primero explotado y el último puesto a tierra. Para perpetrar tal profanación, un verdadero ejército de malvados acudió al lugar, pero en el camino, el cielo se cubrió de nubes oscuras, el calor se volvió abrasador y el aire se espesó hasta tal punto que era difícil respirar. Siguió un terremoto y un huracán aterrador, de la tierra fluían ríos de lava que cubrían todo el Atacantes, y cuando la tormenta se calmó, todos vieron que en el sitio de la antigua cueva había un lago inmenso y en medio de él se levantaba una roca solitaria en forma de isla. El agua del lago sabía salada y amarga,
llena de betún como el mar muerto, el aire se saturó con evaporaciones sulfúricas. Finalmente, la zona se convirtió en un desierto evitado por todos. Y aquí, una vez, una joven pastora descubrió una galería natural en la roca, que descendió al fondo del lago y la llevó a la cueva de la Santísima Virgen, que escapó ilesa de una manera verdaderamente inconcebible, como si hubiera sido trasladada allí por una mano benéfica. La fuente milagrosa continuaba, como antes, pura como el cristal, y fluyó a través de la arena. Cuando se propagó la noticia de este milagro, los seguidores de Satanás intentaron de nuevo destruir el lugar sagrado, pero renunciaron a su intención, ya que varios de ellos fueron asfixiados en la galería por gases venenosos. Se hizo el silencio y Dakir con su pramati se sumió en sus pensamientos. Sombrío. Pero Ebramar, que los estaba observando, para cambiar de tema, dijo en broma: bueno, hijos míos, no sueñen, por ahora, con las delicias de su excursión. Pronto verás la gente, las cosas, la tierra agotada, cuya fertilidad se mantiene solo artificialmente por electricidad, que también conducirá al golpe final y mortal. A propósito del último golpe, ¿podrías mostrarnos la flota aerolínea que nos llevará a nuestro nuevo hogar? Soy consciente de que los barcos están siendo construidos por hierofantes y magos superiores y estoy ansioso por verlos, exclamó Narayane. La flota no está completamente lista, pero me gustaría invitarlos a ver lo que construí y que está casi listo. Solo tenemos que subir un poco. Ebramar sonriendo. Oh, te lo agradecemos, te lo agradecemos. Iremos contigo a las esferas si te vas necesario. Exclamaron los tres con tal entusiasmo que Ebramar se echó a reír. Vamos, amigos, les serviré la cena en nuestro barco de campo. Los llevó a un laboratorio y abrió una escotilla, camuflada artificialmente de tal manera que era imposible sospechar su existencia. El laboratorio dio montaña y por un pequeño corredor entraron a una pequeña habitación, tallado en la roca, a cuyo techo se elevaba un tubo oscuro, y debajo un ascensor. Cuando los cuatro entraron, Ebramar activó los mecanismos y la máquina, con una velocidad cegadora, despegó hacia arriba. El ascensor se detuvo en plataforma de roca escarpada, donde estaba amarrado un barco espacial en el que entraron los magos. Ahora, dijo Ebramar, vamos a donde nunca ha habido un ser vivo o mortal, el glaciar perdido e inaccesible. Un minuto después, la nave espacial se estacionó en un enorme glaciar, rodeada de poroscuros y afilados acantilados. En medio de este valle, cubierto de nieve, como hundido en una niebla blanca, había un objeto largo que brillaba a la pálida luz de la luna como un cristal. Facetado mirando de cerca, era una nave espacial enorme y alargada hecha de un extraño y transparente material fosforescente, similar a un cristal. En la punta de solo había una entrada a la nave. Cuando Ebramar encendió las luces, se encontró que su interior estaba compuesto por 3 habitaciones y numerosos camarotes, pequeños pero acabado cómodo y lujoso. En cada camarote había una ventana, hecha del mismo material que el barco, no muy bien. La ventana podría cerrarse con una cortina hecha de un material tan flexible como el gas, pero impermeable como el cuero, lo cual fue demostrado por Ebramar a sus huéspedes. Por todas partes, en las habitaciones y cabañas, había soportes con amplias vasos de la misma sustancia cristalina. En las bodegas hay compartimentos para las provisiones necesarias y cosas que los viajeros se llevarán consigo. ¿Y qué se llevarán con ellos? Supramati estaba interesado. Lo que es más valioso, lo que se conserva en los laboratorios, bibliotecas herméticas y en obras de arte con fines de muestra. Todo esto debe ser tomado, pues será necesario erigir nuevos palacios de ciencia e iniciación. ¿Existe algún equipo que pueda levantar todo ese colosal peso en el aire? Observó Supramati. Te mostraré más tarde, porque no he terminado de construir estos dispositivos que nos llevarán, y podrás convencerte de que son capaces de levantar y transportar peso prácticamente ilimitado. Por ahora ya está lista la lista de todo lo que se debe llevar en cada barco para que no olvides algo imprescindible o no lleves lo mismo cosa 2 o 3 veces. A su debido tiempo, cuando todos los viajeros estén juntos, esta puerta se cerrará herméticamente y respiraremos solo la esencia original, que se iluminará en todos los trípodes. Hablando así, entraron en la nave, pero Dakir pidió más explicaciones,
mientras Supramati se detenía a esperarlas, bajando la cabeza, se sumergía en pensamientos tristes. Todo lo que quedaba de él de humano y terrenal se agitó en ese minuto y sintió su corazón estrujado por una angustia indescriptible, momento en que cruzó ese umbral por última vez y detrás de él se cerró la puerta de la nave espacial, ese mundo en el que él nació, esta extraordinaria obra del Creador, con su inmensa y maravilloso pasado. En ese momento, sintió una mano en su hombro y levantando la cabeza, encontró el profunda mirada de Ebramar, que con su resplandor luminoso penetraba sus ojos entregado por la tristeza. No revolcarse en Supramati, y pedir ayuda con sentido común. Tú eres abrumado por el futuro, porque serás testigo del fin del mundo por primera vez. Pero llegará el momento en que, como una golondrina, volarás fácilmente de un mundo a otro, de esfera a esfera, y te acostumbrarás a ver la muerte de un planeta, como la muerte de una célula en cualquier organismo. Lo que ahora te parece tan importante y conmovedor no es nada en la grandiosa todo del universo. Mira, levantó la mano la Vía Láctea, donde giran millones de estrellas. Soles con sus sistemas planetarios. Los mundos pululan allí, como polvo en el rayo del sol, sin embargo, en cada uno de estos átomos en el espacio nacen, viven y mueren generaciones. Humano. Solo nuestra profunda ignorancia, en todos los aspectos, y el egoísmo mezquinos nos eclipsan. Estamos asustados y temblando, pensando que algo sucederá que podría trastornar nuestras vidas. El universo. En realidad, nada de eso sucederá, solo uno de los innumerables átomos del gran infinito. Supramati levantó la cabeza y admiró la bóveda celeste como si estuviera salpicada de oro y brillo. A esa altura, el aire era excepcionalmente transparente y las estrellas, en el azul oscuro del cielo, brillaban con un brillo sorprendente. De repente, desde una parte del cielo, un rayo de chispas brilló y se extendió como un cohete que explota. Por un momento, las chispas brillaron como una luz carmesí. Se arremolinaron y se apagaron. Una sonrisa enigmática apareció en los labios de Ebramar. Por casualidad, Supramati, ¿habrías escuchado algún ruido o golpe? ¿Sintió algo, al menos un movimiento de aire? No. Sin embargo, este remolino. El chisporroteo nos indicaba el fin de un mundo cuya existencia atestiguamos desde lejos. Sí, hijo mío, la grandeza y la insignificancia son conceptos relativos, nosotros somos grandes a nuestros propios ojos. Una hormiga, quizás también se considera grande anidado en su montículo al pie de una alta montaña y solo comprenderá su nulidad en el momento en que suba a la cima. Así somos nosotros, seres frágiles, polvo insignificante del espacio, a pesar de los rayos del magos que nos coronan. Lo único de lo que podíamos presumir sin izar rojo, es que no somos más que abejas útiles en la gran colmena del Eterno. Supramati bajó la cabeza y se cubrió los ojos con la mano. Él entendió que él también se consideraba grande y poderoso, cuando en su frente la tercera antorcha, pero las palabras de Ebramar atravesaron el orgullo del mago y lo redujeron a nada. En ese instante, se sintió insignificante, un ignorante lamentable. ¿Lo hace? ¿Alcanzaría alguna vez las remotas y vagas alturas del conocimiento perfecto? La duda, amargura y desesperación, tres enemigos que siempre consideró vencidos, de repente se derrumbó sobre él. Cuidado, Supramati, y ahuyenta tales debilidades. Ten cuidado, porque el enemigo está cerca. Pronunció Ebramar con rigor con su voz sonora, y levantando mano sobre la cabeza de Supramati, aplicó un haz de luz plateada. Supramati se estremeció, miró a su alrededor y vio una figura negra que apareció ante él. Detrás y que luego retrocedió y apoyó contra la escarpa adjunta. Ahí, esa sombra negra parecía espesarse, iluminada por un aura púrpura, y en esa profundidad ensangrentada, se perfilaba claramente la alta figura de Sarmiel, quien se encerraba en sus alas negras dentadas, en su semblante característico, desfigurado ese minuto con una clara decepción, se leía odio, envidia y hostilidad infernal. Mira que sirviente del caos incluso se atrevió a acercarse a ti, dijo Ebramar. Escápate y desaparece, criatura del infierno, que te atreviste a declarar la guerra al poderoso. El Eterno solo la tolera como piedra experimental para almas humanas, mientras osabais tentar incluso al Hijo de Dios y ahora acecha el puro adorador del bien.
La figura de Sarmiel comenzó a derretirse, y finalmente, con un siseo espantoso, desapareció en el remolino de humo, salpicado de llamas ardientes. ¿Ves cómo el peligro está siempre cerca? El tentador diabólico espera nuestro más mínimo descuido, y solo aquellos que logran pararse frente a él pueden continuar tu ascensión hacia la luz. Los débiles, sin embargo, son conducidos por él al abismo de oscuridad. Nunca dudes de ti, Supramati, ni menosprecies las virtudes de tu espíritu. Por miserable que sea la elevación del hombre, ya está a medio camino de la ascensión. Toda buena obra, toda oración y obra espiritual por el bien de los demás, toda buena intención, el deseo de mejorar y superar lo carnal en el hombre serán los eslabones de la cadena salvador que amar a la divinidad, al mismo tiempo, reunir a todos los débiles y humilde en nuestra asociación, y esta lucha por el bien sostendrá y guiará a estos seres en la medida de su fuerza espiritual. Uno solo podrá levantar algunos kilos, un atleta levantará cientos, pero eso no tiene importancia, porque nada puede ser despreciado. A cada uno se le da la necesario, y si en un momento dado, te faltan fuerzas, tu propio esfuerzo y mérito de este esfuerzo son de igual valor. Usted Supramati personalmente, no tiene motivos para desesperarse. Añadió Ebramar con seriedad. La ambición es inherente a todos, mientras que la ambición noble es un sentimiento digno. Ante su ambición, se abre un amplio campo de trabajo y de ciencia. Soportado a la luz de los conocimientos ya adquiridos, subirás por la escalera mágica que conduce al santuario del conocimiento perfecto. Con el tiempo te convertirás en el genio del planeta, el protector de todo el sistema y gobernarás sobre los caóticos elementos primarios para déjalos en armonía y crea los mundos en ellos. Investigarás y dirigirás las fuerzas. Cósmico, regirás sobre las falanges de los espíritus superiores, tu mente será capaz de aprehender y juzgar, vuestra disciplinada voluntad mantendrá el equilibrio de las esferas y hará un servidor sensible de la sabiduría suprema. Como forma de la última prueba, depende de ti, valientemente, superar la última barrera que lo separa de su Creador para finalmente comprenderlo en toda su grandeza y sabiduría infinita. ¿No es esto suficiente para satisfacer y evaluar los conocimientos que adquiriste? Levanta la cabeza, Supramati, y extiende tus alas espiritual. Nunca mires hacia abajo, está el abismo y en él acechan la duda y la conceptos erróneos. Mira hacia las alturas luminosas y tus alas te llevarán al infinito, donde reina la armonía. Supramati se sonrojó levemente, sus ojos brillaron y extendió sus manos en hacia Ebramar. Le agradezco, querido maestro, nunca olvidaré este momento. Sus palabras me fortaleció y me hizo comprender cuán cerca estaba el terrible peligro que acecha incluso en el alma de un mago preparado. ¿Cómo debemos estar siempre alerta, en cuanto al hábil e insistente enemigo que nos persigue? Ebramar le estrechó la mano y dijo con tono alegre, no más pensamientos serios. Entremos en la nave espacial. Les prometí una cena. ¿Recordad? Los condujo a una de las habitaciones, donde se sentaron a la mesa. Ebramar. Saqué del armario una cesta de tostadas, excepcionalmente ligeras, sabrosas y muy nutritivo. Después del brindis, sirvió verduras asadas en masa y mermelada. De frutas comieron bebiendo vino. Narayane volvió a su estado de ánimo bromista habitual, y todos, más alegres, hablaron con entusiasmo y calma sobre el gran viaje. Tus platos son muy aireados y no están nada mal, dijo riendo, aunque tú no puede compararse con una cena de jabalíes asados que una vez comí en el palacio de Rey Ricardo, y con toda seguridad estos no habrían sido aprobados por ninguna de las bellezas a partir de ese momento. Pero para un viaje tan largo, no se almacenan jabalíes. Aparte del hecho de que los jabalíes ya no existen, dijo Dakir con una sonrisa. Bueno, los encontraremos en nuestro nuevo hogar. Predigo que nos llevaremos bien justo ahí. Tan pronto como aterrizamos, inmediatamente pongo todos nuestros personas que se salvarán, confiscaré los rebaños locales y construiré un palacio, decidido Narayane. ¡Qué hermoso pastor harás! En cuanto a llevarse bien, sé que no lo harás. Fallar. Observó Ebramar en un tono ligeramente jocoso. ¡Ay, Dios mío! Tenemos que darles algo que hacer. Porque si todos se van solo para comer y beber y para rondar por el nuevo planeta, caerán en pecado. Tú mismo me has dicho cientos de veces que la ociosidad es la madre de todos los pecados. Está,
ya que no habrá teatros, ni restaurantes, ni periódicos ni la muerte del planeta JW Rochester 95 diversiones de alto nivel, todos comenzarán a morir de aburrimiento y disfrutarán mucho de trabajo. Claro. Veo que vas a ser un administrador ejemplar, querida Narayane, y una vez que dividamos el planeta en naciones, sin falta los haremos uno rey. Agradezco a Ebramar, y espero corresponder a su confianza. Y así sobre mí se formará una leyenda, como la de Rama o Hermes, de que yo fui un ejemplo de sabiduría y conocimiento, y que bajo mi cetro reinó la edad de oro, concluyó. Bromeando Narayane. Todos estos son sueños salvajes, agregó, suspirando. Ahora yo se refiere al presente. Se acerca el momento de presentarnos en sociedad y ni siquiera tengo la idea de dónde pedir la ropa. Tal vez ni siquiera hay sastres y yo algo tendré que coser, porque con esta túnica, hermosa para los magos, no me arriesgaré a asistir a un salón. Ve a la cama, todavía hay sastres y mi vara fue asignada para cuidar el baño para usted y vístalos de tal manera que nadie sospeche de su origen, tranquilizó Ebramar. Espero que la dama del siglo XX que nos dejó una descripción tan completa de nuestro pueblo no predijeron que apareceríamos con la proximidad del fin del mundo. Tienen la mala costumbre de ser demasiado precisos en sus predicciones, dijo Supramat. En todo caso, es nuestro deber como caballeros verificar que no se reencarnará en este momento crítico. Si es así, podría describirnos como legisladores y genios. Del nuevo planeta, agregó Dakir. Todos rieron. Un santo de casa no hace milagros. Así también esta pobre dama. Porque, si el pueblo hubiera creído en sus profecías, se habrían corregido y la humanidad no estaría ahora en vísperas de su fin, observó Ebramar, levantándose sí. Salieron y 15 minutos después estaban en la oficina de Ebramar. Allí les esperaba Nivara, que se lanzó con entusiasmo a abrazar a Supramati. Supramati lo abrazó y agradeció el cariño mostrado. Es con alegría que veo, agregó, que has trabajado espontáneamente y ya ha dado un gran paso adelante. Narayane inmediatamente llamó la atención del joven adepto y comenzó a preguntarle sobre la vestimenta y las costumbres modernas, y como Dakir tenía sentado y escuchando muy atentamente la conversación, Ebramar llevó a Supramati a su laboratorio. Era una gran sala redonda con columnas, llena de extraños instrumentos de forma desconocida. Ebramar le mostró al discípulo una pieza de equipo que se suponía que lo llevaría al espaciar la nave con los emigrantes terrestres. Después de una animada conversación, los sabios se dirigieron a un cuarto oscuro en el anexo, iluminada solo por una tenue luz azulada. Esta sala, con un techo tan alto como una catedral, también fue inusual. En medio había una enorme mesa de oro macizo, y sobre ella había así un dispositivo cuya visión mareó la cabeza. Ante él parecía haber un enorme mecanismo de relojería, pequeños discos de cristal o metal, y ruedas brillantes de varios tamaños giraban rápidamente y chispas multicolores dispersas. Largas y delgadas como el cabello, las manos recorrieron los discos, y desde el largo tubos, ensanchados en los extremos, salían cintas fosforescentes, que se desenrollaban en espiral, se elevó y desapareció en la oscuridad de la bóveda. Todo esto resopló, crujió y temblaba, mientras pequeños martillos tintineaban al ritmo como campanas. En los bordes de sobre la mesa había una serie de botones de colores que se conectaban a través de cables eléctricos al mecanismo. Ya conoces parcialmente el mecanismo de este telégrafo, aunque no lo sepas. Visto en funcionamiento, dijo Ebramar, mostrándole a su discípulo los detalles del dispositivo y explicando cómo funciona. Es con la ayuda de esta máquina que nos mantenemos en contacto con los santuarios de iniciación de los planetas de nuestro sistema y hablamos con los hierofantes de los mundos remoto. El principio de funcionamiento es idéntico al del telégrafo inalámbrico, solo se controlar las ondas vibrantes y capturar la dirección deseada. Todos los santuarios de nuestra. Capítulo 8. Una hora más tarde, Supramati estaba hablando en su habitación con Nivara, quien abrió una gran canasta de ropa sobre la mesa, colocándola en el sofá. Está claro que quieres condecorarme personalmente, mi querida Nivara. Francamente, la necesidad de cambiar mi túnica blanca, ligera y cómoda por esta la ropa moderna ridícula es prácticamente un castigo, observó Supramati. Sí, considero un honor servirle y con gusto seré su secretario, mi querido maestro,
mientras que el adepto más joven que se te asignó podría ser mío. Ayudante, dijo Nivara, mirándolo afablemente, con sus ojos brillantes y felices. Supramati se levantó y le estrechó la mano. Bueno, pongámonos el disfraz, veo que ya abriste tu tienda, agregó riendo. En primer lugar, la malla de seda negra, prenda principal, ya que no se usan más camisas. No temas, la malla no se desvanecerá ya que es de primera categoría. Calidad, sin embargo, supuse que no te sentirías cómodo usando negro y también traje una malla blanca, muy fina, que no lo avergüence. Gracias por anticipar mi deseo. Te confieso que esto no me gusta, piel negra, respondió Supramati vistiendo la malla. Y aquí están las botas. Actualmente no están hechos de cuero, las manadas del ganado es demasiado raro para errar a toda la humanidad. Pero mira qué gran imitación, muy resistente y elegante. Supramati se puso las botas y se abrochó el ancho cinturón de cuero. Nivara hizo un gran ató el pañuelo de seda alrededor de su cuello y le entregó un sombrero de ala larga, una cartera y un reloj, unidos a una cadena de oro y metidos en un bolsillo de la cintura. Entonces Nivara lo vistió con una levita sin mangas, hecha de un negro, muy suave, fino y brillante como el satén. El forro, bastante grueso, parecía terciopelo. No tenía cuello ni puños. ¿Qué pasa con mi cabello? ¿Ha pasado de moda alguna vez el corte de ala de jirafa? Preguntó Supramati con curiosidad. Vaya. Hace mucho tiempo. Ahora llevan el pelo suelto, sin preocuparse por el cumplido, solo los hombres se dejan crecer el pelo hasta los hombros. Su corte estará en línea con la moda. Supramati se acercó a un gran espejo y se miró con curiosidad, sintiéndose extraña. La no le gustó el atuendo, tenía algo de excéntrico y descarado por sus líneas. Muy suelto aún así, Supramati lo estaba haciendo muy bien, la malla resaltaba su altura y figura esbelta, aunque los gruesos mechones de cabello oscuro le daban un aire de juvenil. Por supuesto, ningún simple mortal podría sospechar que ese hombre guapo y joven, de mirada flamígera, era un mago de 3 haces de luz, en cuyos hombros descansados durante tantos siglos. Sin embargo, un observador más cercano, y especialmente, más sensibles, se darían cuenta de que en el fondo de esos ojos claros se escondía algo que hacía de ese hombre un ser totalmente diferente a los demás seres mortales. Supramati se estaba probando el sombrero cuando entraron Narayane y Dakir. Vestido como él, acompañado por Nievo y 3 jóvenes adeptos de rango inferior, asignados para ser secretarios, ayudantes o mensajeros de los magos. Narayane estaba bastante feliz, mostró y hizo payasadas con su extremadamente apretados y los grandes ojos brillaban con malicia y jactancia. Presentó a los 3 adherentes a Supramati, explicando que cada uno de esos hermosos jóvenes tenía como máximo 200 años. Todavía son niños. Y ahora, digamos un rápido adiós a Ebramar y vete. Tenemos que darnos prisa para llegar a la estación antes de que salga el tren, dijo. A él. ¿Así que volvieron a usar los ferrocarriles? No, Su Alteza se apresuró a responder uno de los jóvenes secretarios. Ahora usamos los trenes aéreos muy rápidos y cómodos. Después de una rápida y efusiva despedida de Ebramar, los magos y su corte tomaron el tren aéreo y pronto se durmieron con el sueño de los mortales. Cuando se despertaron, ya estaba amaneciendo. Tan pronto como se lavaron, el tren se detuvo cerca de un edificio enorme y extraño, hecho completamente de metal y vidrio. Estaba una serie de enormes torres cuadrangulares, tan altas como la Torre Eiffel, separadas por grandes espacios. En el interior había ascensores para viajeros y equipaje, restaurantes, boleterías y demás servicios, todo funcionando de forma automática. Las cimas de las torres estaban interconectadas por un enorme puente de metal, que estaba un muelle al lado del cual, amarrado por puentes aéreos, algo parecida a una enorme serpiente. De hecho, el tren aéreo parecía una serpiente. Había una impresión de que el cabeza abrió unas gigantescas fauces, dentro de las cuales rugía, soltando chispas, una enorme electrodoméstico. Bajo el vientre del monstruo aéreo se ubicaron cientos de esferas y en el reverso sobresalía una especie de alas móviles y transparentes. Nuestros viajeros, encabezados por Nivara, abordaron el tren a través de un acceder a los puentes y lo examinaron rápidamente antes de tomar sus camarotes.
El pasillo por el que cruzaban los coches, si podemos llamarlos así, estaba suficientemente grande para instalar, en ciertas partes, estantes con libros, y en otras, barras. Los camarotes pequeños, de 2 o 4 plazas, eran económicos. El más caro tenían 2 habitaciones, sala y dormitorio, más o menos amplias. Y fue uno de esos dimensiones mayores, que ocuparon Dakir, Supramati y Narayane. El lugar tenía todas las comodidades y un lujo refinado. En general, no está mal, pero les aconsejo, amigos, que salgan al pasillo y échale un vistazo a los baños de mujeres, propuso Narayane, después de examinar todo con detenimiento. Aire de experto en el tema. Dakir y Supramati no pudieron contener la risa y sugirieron que él llamara a Nivara para que les sirviera de guía en este recorrido, pero Narayane ni siquiera quiso, los escuchó y arrastró a todos casi a la fuerza. Al pasar por el bar, vieron que se acercaban 2 mujeres que, con su ayuda de una máquina automática, llenaron sus vasos con un líquido gaseoso, similar al agua carbonatada. Eran jóvenes y hermosos, pero Supramati encontró su atuendo inmodesto y desaliñado. Uno de ellos, una morena alta con ojos negros, vestía un leotardo rosa, dando impresión de que estaba desnuda, y sobre su leotardo llevaba algo como un kimono de manga ancha, confeccionado en un tejido rosa con bordados plateados forro blanco. Sobre el cabello negro, bellamente peinado, había una boina en terciopelo rosa con cierre de pedrería. La otra rubia de tamaño mediano también vestía un leotardo negro y un kimono negro con un forro azul. Una boina azul con flores blancas cubría su cabeza. Tampoco estuvo mal, la verdad, un poco exagerado, señaló Narayane con ligera ironía después de que los viajeros se fueran. Así es. Los viejos vestidos ya no se usan, dijo Nivara, cuando todos volvió a la cabaña. ¿No me digas que las viejas también usan esta ropa ridícula y repugnante?, preguntó Supramati, sentándose junto a la ventana. ¿Qué viejos? Ya no hay viejas ni viejos, ciencia eliminada, vejez total. Uno de los últimos inventos hizo innecesarios los dientes artificial. En cuanto se cae un diente, crece otro en su lugar. Los baños eléctricos funcionan de la misma manera, con diferentes tipos de masajes que eliminan las arrugas. En cuanto al cabello, estos también se cultivan como hierba y en tu color favorito, explicó Nivara. ¿Infierno? Estas personas están mejor que nosotros. Ellos disfrutar de su eterna juventud sin la carga de la inmortalidad. Exclamó en Dakir se ríe. Pero también está el reverso de la medalla. Toda esta falsa juventud artificial y ultraintelectual es débil y nervioso, sujeto a enfermedades graves. En términos generales, esto es una generación condenada, respondió Nivara, suspirando. ¡Qué pena! Tiempos difíciles para la pobre humanidad, observó Supramati. Y podría ser diferente en un mundo sin Dios, sin iglesia, sin leyes, sin verdad, en un mundo donde solo reina el culto al animal. Por cierto, Nivara, Narayane nos describió el milagro de Lourdes y dijo que todavía quedan algunos cristianos, es decir, creyentes. ¿Serán muchos? Oh, no, hay muy pocos de ellos. Los cristianos forman una secta muy pobre y perseguido, viven en lugares aislados, devastados por terremotos, en islas abandonados o en lugares subterráneos, es decir, prácticamente en los desiertos, donde las buenas vidas de nuestro tiempo no se quedarían ni un día. Se instalan lugares cercanos a antiguos lugares sagrados o cerca de escondites donde reliquias o iconos milagrosos y muy venerados. Nivara, ¿podrías hablarnos de otros lugares sagrados que aún quedan, además de Lourdes?, preguntó Dakir. Se conservó, gracias a un milagro aún mayor que el de Lourdes, el templo de Santo Sepulcro. Debes describirles este evento extremadamente interesante. Ustedes saben que un lugar sagrado que acumula durante cientos de años emisión de oraciones provoca un profundo odio en los satanistas. Esta fuente de luz y calor, que renovaba y fortaleció a tantas almas, no les dio descanso. Las conversiones a la fe en Dios que hubo ocurrido nos volvió completamente locos. Y una de esas conversiones, particularmente brillante, le sucedió a un arrepentido, precisamente de su propia rango. Esa fue, diría yo, la gota que colmó el vaso.
En la reunión de los líderes luciferinos con los incrédulos tanto en Dios como en Satanás, estos últimos estaban convencidos de que el nido de lo fantástico era contaminando las mentes con oscurantismo. Entonces se decidió por unanimidad, volar el templo y el santo sepulcro, profiriendo en la reunión toda clase de sacrilegios y blasfemias, imposibles de repetir. En definitiva, el plan criminal contó con muchos adeptos. Un ejército armado de bombas y otros medios de destrucción, entonando canciones sacrílegas, a modo de cánticos santo, avanzó sobre Jerusalén. A medida que se acercaban al lugar, la emoción de la multitud crecía. Estupefacto. A la cabeza de la procesión se llevó la estatua de Baphomet, mientras que la reina del Sabet realizó un baile desvergonzado. Esto se debe a que, antes de destruir el lugar sagrado, pretendían profanarlo, realizando allí su satánico Sabet. La noticia del acercamiento de esta tropa satánica llegó a Jerusalén, dejando a los creyentes horrorizados y asombrados. Estaban reunidos, en números relativamente grandes. Preparándose para celebrar la Pascua, una costumbre secular. Todos sabían perfectamente por qué el sacrílego había elegido a propósito la noche santa para tomar y destruir el templo. En ese momento, el obispo de Jerusalén era un anciano de gran ascetismo, fervor religioso y coraje heroico. El anuncio del peligro inminente no perturbó el coraje y la firmeza de su espíritu. Después de pasar la noche en oración ante la tumba de Cristo, llamó a los fieles, y con un discurso elocuente, los convenció de que no se acobardaran ni huyeran, defendiendo el lugar sagrado lo mejor que puedan y dejando al resto a su suerte divino. Sus palabras surtieron el efecto deseado y un sentimiento de excitación se apoderó de él. Cuenta de los devotos. Sabían que pagarían con sus vidas por la fidelidad al Salvador, pero su entusiasmo no disminuyó por esto. De rodillas y con velas encendidas en las manos, todos cantaron a coro el himno de la resurrección. Su fe era tan ardiente y el grito de Dios, pidiendo ayuda y apoyo, fue tan fuerte que la oración conjunta se elevó como una columna de fuego y se convirtió en una nube radiante sobre el templo. Todo el templo resplandecía con luz astral, pero los fieles, inmersos en la oración, no se dieron cuenta, menos de todos los satanistas, que no se han dado cuenta del inmenso poder invisibles que se concentraron en el lugar santo que pretendían destruir. Por fin la horda diabólica se acercó al templo y sus gritos y cánticos las indecentes ya se escuchaban desde lejos. En ese momento, los fieles corearon, Cristo ha resucitado, y el casto obispo, agarrando el crucifijo y levantando los ojos al cielo, oró con fe estática. Y justo cuando la reina del Sabet y la estatua de Baphomet entraban en el patio del templo, el cielo pareció incendiarse, la tierra tembló y se abrió, formando enormes grietas que escupían llamas y humo. Dicen que fue algo horrible, los temblores subterráneos, alternando con el retumbar del trueno, eran inauditos. La armada satánica fue literalmente tragada por el abismo que se abrió debajo de ella, el montaña sobre la que se levantaba Jerusalén parecía derrumbarse. Al día siguiente iluminó el horrible cuadro de la ira divina. En el lugar donde estaba el monte con Jerusalén, apareció un valle profundo, rodeado de rocas negras y gargantas. La ciudad grande y exuberante fue completamente destruida por el terremoto, y los alrededores, una vez llenos de vegetación, reducidos a cenizas, se convirtieron en un desierto inhóspito y árido. Sin embargo, lo más interesante es que las rocas, durante la catástrofe, se formaron una especie de muro que salvaguardaba y protegía la parte del templo donde ubicó el Santo Sepulcro. Parecía que todo el templo se había derrumbado junto con la tierra, y, descontando daños menores, parecía no haber sufrido. Los fieles que no tenían un yo interior quedaron inconscientes durante la catástrofe al desmayarse, como sofocado, volviendo a la conciencia solo unas horas después. Entre ellos estaba también el anciano obispo que, tan pronto como recobró sus fuerzas, rezó una misa de acción de gracias. Desde entonces, en aquel valle inhóspito, los cristianos restantes. Allí hay dos pequeñas comunidades secretas, una varón y hembra, que pasan la vida en ayunos y oraciones, sin atreverse, sin embargo, dejando el valle o los confines de los muros de la iglesia, ya que se evita el lugar y temido por los cultistas de Lucifer. Esto quiere decir que el mal está muy arraigado, ya que ni lo obvio demostración de poder y protección divina logró convertir a los infieles y no los condujo al arrepentimiento, observó Supramati, agradeciendo a Nivara por la interesante narrativo. De la conversación que siguió, se enteraron de que iban a Tsargrad.
En luego Dakir, alegando cansancio, se retiró a sus aposentos. Supramat, mientras tanto, que tenía la intención de visitar todos los lugares donde habitaba el resto fiel a Dios, pasó más tiempo hablando con Nivara y Narayane sobre el pasado y el futuro. Todos los magos no mantuvieron sus esperanzas, sabiendo que la pelea sería arduo y agotador, porque los satanistas, convencidos de su impunidad, sospechaban del extremo cercano del planeta. Importantes descubrimientos recientes han planteado en la humanidad un orgullo inconmensurable y los espíritus de las tinieblas, al apoderarse de las masas, saludaron a ellos con la esperanza de mayores conquistas. En tu opinión, la vida debe ser una fiesta total e interminable, no estropeada ni por la vejez, ni por la ya sea por enfermedad o muerte. Eclipsada por su propio orgullo y la loca sed de placeres, la manada hombre disfrutó de las bendiciones al borde del abismo, sin sospechar que aquellos que incitando a la práctica de crímenes, blasfemias y sacrilegios, pasaría, antes de tiempo, por colosales hecatombes que les preparaba el fin del mundo. Cuánta carne humana palpitante, cuánta sangre humeante, cuánto fluido vital serviría de alimento a las visiones. Hienas espaciales carroñeras. Narayane comentó por cierto y Nivara exclamó, ¡ay, qué felices somos! ¿Qué recompensa incalculable recibiremos para nuestro trabajo, la posibilidad de trasladarnos a un mundo nuevo y lograr un final feliz para la luz de la esfera superior, en lugar de soportar un terrible castigo y convertirse en presa de los vampiros del infierno? Sí, respondió Supramati, la misericordia del Creador se convierte en su sabiduría. Y para mostrarles lo agradecidos que estamos, debemos trabajar bien y salvar a los hijos de Cristo, confirmando la parábola de las 7 vírgenes prudentes y los 7 vírgenes insensatas. Esta parábola encaja perfectamente hoy. Las vírgenes, las mujeres sabias, soportaron estoicamente las pruebas, su amor por Dios no se debilitó y esperaban con resignación el juicio final, mientras la fe y la oración, como lámparas siempre encendidas, iluminan sus almas. Las vírgenes insensatas se olvidaron de su divino origen, negaron a su Creador y fueron envueltos en tinieblas, eliminaron la llama celestial que conduce a Dios e ilumina el espinoso camino de la ascensión. ¿Pobres ciegos? ¡Qué terrible castigo les espera sin ninguna luz que ilumine sus almas! Durante el terrible caos inminente, completó el mago, con tristeza. La conversación continuó durante algún tiempo sobre el mismo tema. Narayane, sintiendo que el compartimento estaba mal ventilado, lamentó que no fuera posible abrir la puerta. Ventana. Al final del tren, cerca de las máquinas, hay un pequeño mostrador, cubierto y yo puedo llevarte allí, propuso Nivara. Pronto, los tres estaban en el estrecho pasillo frente a un amplio y boquiabierto ventana, en cuyo alféizar se apoyaban. Era necesario tener una cabeza fuerte para no sentir vértigo al mirar afuera, porque hasta donde uno podía ver, no se veía nada más que el cielo y un océano de nubes que cubría la tierra. Pero los inmortales no conocieron el miedo ni el vértigo, tranquilo, y los espectadores disfrutaron de la vista verdaderamente impresionante que se abrió ante ellos. En todas direcciones cruzaban barcos y trenes aéreos, pareciendo inmensos monstruos serpenteantes, agitando el aire con ruidos y silbidos, y la multitud que reunidos dentro de esas serpientes negras, amarillas o verdes, entregando ciegamente su destino a los mecanismos geniales y a la mayoría de los mecánicos, como anteriormente rendido a la voluntad divina. ¡Qué enorme avance han dado los descubrimientos desde la época de nuestro último gira mundial! Se maravilló Supramati. Vaya. Todavía no has visto muchos de los inventos milagrosos. Se puede decir, con certeza, que el hombre ha subyugado y puesto a su servicio todos los elementos de naturaleza. La mente es refinada, mientras que el alma divina es subyugada y la carne celebra la victoria, ella es dueña de todo, redujo el trabajo al mínimo, niveló la señorío al sirviente y esclavizó a las fuerzas de la naturaleza, explicó Nivara. Así es. Para cuando celebren considerándose señores de los elementos de la naturaleza, la caldera se agrietará y contra ellos lo mismo sirvientes con los que tenían la intención de controlar a Dios, observó Narayane con ironía. Después de respirar el aire fresco y frío, regresaron a la cabina, reanudando la cuestión de su estancia en Tsargrad. ¿Y a ti, Nivara, dónde te gustaría que te enviáramos a trabajar? ¿No tendría preferencia por un país o pueblo que desea salvar y proteger? Preguntó Supramat sonriendo. No, maestro,
Para mí la tierra entera es repugnante y mis seres favoritos estarán mejor bajo su tutela. Así que mi único deseo es seguir siendo tuyo discípulo y ejecutivo, respondió el joven adepto, mirándolo con sus ojos brillantes y agradecido. Xargrad aún existía. Gracias a su ubicación inigualable, la ciudad sobrevivió a todas las catástrofes que la azotaron durante los últimos siglos. Obviamente, fue cambiado. Se amplió y adquirió características modernas. Mas su antiguo palacio de Supramati todavía en pie, conservado milagrosamente a pesar de la edad, sirviendo durante siglos como refugio, primero a las víctimas del terremoto, seguido de inundación que arrasó la mitad de la ciudad y luego como refugio para viudas y huérfanos. Más tarde, cuando la beneficencia empezó a pasar cada vez más de moda, instaló un museo pornográfico que fue destruido por un incendio pocos días después de su inauguración. Después de un tiempo, la propiedad fue comprada por un extranjero que llevó a cabo las reformas necesarias, pero que rara vez residían en palacio. Poco a poco, el punto chic del entretenimiento de la ciudad se ha mudado y el antiguo palacio de Supramati se ha mantenido aislado, sin llamar más la atención. Los propietarios aparentemente no querían alquilar o reconstruirlo. De repente hubo un rumor de que el palacio fue comprado por un príncipe indio de nombre Supramati, quien al parecer pretendía establecer allí su residencia, como la propiedad comenzó a someterse a obras de recuperación. Vinieron unos forasteros, hombres de tez morena, bajo cuya supervisión se hicieron lujosos muebles para las instalaciones del palacio y la restauración de los jardines. De nuevo funcionaron las fuentes, los maceteros se cubrieron de flores, y en medio de la vegetación, aparecieron estatuas. En definitiva, el viejo palacio resucitaba, se adornaba y su lujo empezaba a despertar la curiosidad de las masas ociosas y bien alimentadas que solo estaban interesadas en asuntos exteriores. Un día corrió la noticia de que el dueño había llegado, desapercibido, para gran decepción de los espectadores, en un tren aéreo simple, acompañado por un hermano y un primo. Se rumoreaba que los 3 príncipes indios eran jóvenes y de buena reputación. Apariencia y ricos, verdaderos multimillonarios. Con ellos venían sus amigos y una comitiva, formada por administradores de las inmensas propiedades y por 3 secretarios. La multitud boquiabierta estaba aún más decepcionada cuando supieron que los extranjeros no aparecían por ninguna parte ni salían de los muros del palacio, y podían ser vistos solo cuando salían de los muros del palacio, y solo podía verse cuando salían para pasear. De hecho, los magos evitaban, por el momento, aparecer en sociedad, esforzándose por estudiar la lengua cosmopolita, la historia, las costumbres y el panorama general de la humanidad de aquel tiempo en que deban comenzar el cumplimiento de sus difíciles misión. El panorama que se abría ante ellos, pasado y presente, dejaba mucho que desear. En unos pocos siglos, que se deslizó imperceptiblemente en paralelamente a su extraña y misteriosa vida, el mundo ha sufrido terribles convulsiones y las revoluciones geológicas han alterado considerablemente su geografía en algunos lugares. Las transformaciones políticas fueron aún más horribles y desastrosas, sacudiendo hasta el fundamentos de la sociedad. El mal, sembrado generosamente y con refinamiento entre las masas humanas, por judíos y anticristos, ha dado sus frutos. En todas partes, terribles revoluciones, socavando las costumbres y arrastrando todo lo que quedaba de la vieja preceptos que dictaban el modo de vida de la humanidad. Esta devastadora crisis generó nueva sociedad, que habría sido incomprensible y repulsivo para las generaciones pasadas. Las acusaciones de falso humanitarismo destruyeron todos los castigos e hicieron inactiva toda la institución del derecho, con toda su montaña de leyes flexibles, oscurecida para más. A todo esto no fue solo la consecuencia de la ilimitada y desenfrenada la libertad de conciencia, que poco a poco destronó cualquier noción de religión. Ya no había cárceles, Dios, ni iglesias, donde se predicaran las leyes incómodas para las masas. Nadie reconoció las obligaciones mutuas y cada uno vivió así. Entendido, haciendo su propia autocrítica de acuerdo a sus instintos animales. Fronteras, ejércitos y nacionalidades ya no existían, se formó un solo manada humana, dirigida por administraciones municipales comunitarias que, además, tenían poca autoridad. La población se redujo a un nivel amenazante, ya que las mujeres se negaban a asumir responsabilidades maternas y familias con 2 hijos era una rareza. Los cambios en el modo de vida no fueron menores. Invenciones científicas y industrias finalmente han transformado no solo la apariencia de la superficie de la Tierra,
sino también las costumbres, el carácter, las necesidades, las peculiaridades y la forma de vida del hormiguero humano, eliminando prácticamente el trabajo individual. No había más trabajadores, dejando solo a los especialistas, que recibían enormes salarios para trabajar en las máquinas o conducir naves espaciales. Pero, con menos trabajo, aumentó la ociosidad, que, poco a poco, se convirtió en una institución de las masas. La máxima de los romanos de la época decadente, pan y circo, ha resurgido en proporciones gigantescas. Todos querían disfrutar de la vida, sin restricciones ni descanso, y como este tipo de vida de orgías era cara, la gente recurría abiertamente a de los fraudes más descarados, siendo que, por un poco de oro, por cualquier medio, indistintamente, era bueno y fresco. Es comprensible que en una sociedad así, consumida por el vicio, la vagancia y la civilización en franca decadencia, cualquier esfuerzo mental era difícil. Las masas humanidades eran de una crasa ignorancia que se escondía detrás de una capa de supuesta educación. Y, qué situación tan extraña, tal vez por la ley del atavismo, el trabajo secular, la propiedad intelectual de esta humanidad en peligro a veces cristalizó, y entre la multitud ignorantes e insolentes, aparecieron genios que hicieron magníficos descubrimientos y con ello provocaron verdaderas revoluciones. Sin embargo, desafortunadamente, estas cabezas los prodigios fueron precisamente dirigidos por el espíritu zurdo, y todo lo inventado por ellos favoreció, sobre todo, el aumento del poder del mal, la propagación de los vicios, pereza y pasiones sórdidas. El parasitismo, que servía de base a toda organización social, alteró también el sistema educativo. No había más escuelas que escuelas primarias y cursos especializada en la que los jóvenes se capacitaban en las materias elegidas e impartidas superficialmente, porque, por letargo, la mayoría se negaba a trabajar intelectual y seriamente. Solo quedaban unas pocas instituciones donde se reunían mentes selectas, y de ahí aparecieron grandes inventos, diabólicos, pero genios científicos o dignos especialistas de ese nombre, que supervisó la construcción y operación de máquinas complejo. Pero estos eran una minoría y todos eran muy apreciados en su localidad. La multitud, en cambio, se divirtió con las ciencias, por deporte, y quedó satisfecha con el estudio. Conocimientos básicos superficiales. Estaba satisfecho con el idioma internacional, con la que podría dar la vuelta al mundo y entenderse de punta a punta, mientras que los que todavía estaban estudiando lística se burlaban de ellos y los consideraban retrasados o maníacos. Junto con la caída del nivel moral e intelectual, comenzó la decadencia del arte y literatura. El primero produjo solo malas imitaciones de obras de arte antiguas, adaptándolas al gusto cínico de la época, y la segunda, aún más miserable, se limitaba a leer periódicos con los últimos chismes sobre eventos y escándalos diarios picante. Nadie más tuvo el tiempo o la voluntad de leer las grandes obras. A la gente bromeaba, disfrutaba de la vida y se divertía al borde del abismo. Fue un verdadero idilio pastoril, al que solo le falta la inocencia. Para llenar la necesidad de diversión y encontrar un reemplazo para el anterior. La literatura y la lectura apelaron a los teatros. Estos se multiplicaron tanto que cada calle tenía el tuyo. Las salas de cine también proliferaron como nunca antes. Y, como siempre, ellos reflejaba las costumbres de la época. Pero el verdadero arte dramático desapareció, fueron solo burdas farsas y vaudevilles de moda, en los que el cinismo se llevó al extremo. Absurdo, y representarlos no requirió ningún esfuerzo del artista, que era primordial. El público estalló en carcajadas, matando así durante unas horas, que también era esencial. La vida transcurría en teatros, restaurantes o templos satánicos, donde los francos la depravación triunfó en increíbles orgías. Contaminados por la gangrena de la moral, las mentes ingeniosas de esa época inventaron y buscaron pasiones cada vez más subidones, pervertidos y enervantes. Los delincuentes científicos dirigieron a la humanidad. Se estudiaron y aplicaron las fuerzas malignas de lo oculto, donde solo el infierno podía haría. Personas que han perdido a Dios, privadas de la ayuda celestial de su Creador, se hundieron cada vez más en el mal, que los llevó a la muerte. Y luego, ciegamente, distraído y multitudes equivocadas de engendros de Satanás se dirigieron a los templos del diablo. Y no dejen que los lectores piensen que el autor escribe esto bajo la influencia de algún pesadilla infernal. Si miras crítica y fríamente a tu alrededor,
te darás cuenta claramente los embriones de todos los horrores que brotarán profusamente en el futuro. Ármate de microscopio y bisturí, mi concienzudo e imparcial pensador, y en el engañoso barniz de nuestra brillante civilización encontrarás los desastrosos embriones del fratricidio, del ateísmo fanático y de la ociosidad, ese monstruo que la sabiduría popular ha llamado apropiadamente, madre de todos los vicios y pecados. La reducción, a cualquier precio, de la jornada de trabajo junto con el aumento del salario ya no se ha convertido en la consigna de las masas y el objetivo de los hombres en tratar de llegar a ellos por todos los medios, lícitos o no. La ociosidad que se apoderó de la juventud y que se extendió como una epidemia de tifus, formado en ese suelo. Terreno fértil en el que el gran retador crecerá y florecerá. Esto conducirá a las almas a sufrimiento, una larga expiación y la destrucción del planeta. Nuestro mundo, después de todo, es diminuto. Es solo un grano imperceptible de un todo, un átomo en el plano infinito del universo. Grande es solo la idea del mal, que se manifiesta en toda su plenitud en esta célula contaminada del cuerpo celeste. Esta historia, por cierto, no es nueva. Antes y después de nosotros, en los mundos extintos y en los del futuro, la misma tragedia infernal de las almas descarriados, engañados, tragados por la vorágine del sufrimiento continuo, con la expiación tan dura y amarga cuanto más repugnante sea el pecado. La comprensión de las tradiciones antiguas se ha oscurecido o perdido a lo largo de los años. Siglos, esta, por ejemplo, es la leyenda del pecado original, que tiene una profunda y sentido místico, la tentación por el libertinaje, el infierno que infunde en el hombre la insubordinación, que os promete un saber fácil y una ciencia maldita que aniquila las almas desterrándolas del paraíso, privándolas del orden, la paz y la protección divinos. Y los hombres, desterrados a un mundo de desgracias y sufrimientos, se transforman en siervos del infierno, que los incita y atormenta sin cesar con deseos impuros y enloquecido con ímpetu para practicar el mal sin tregua. Para finalizar la descripción de la sociedad en la que tendrán que aparecer los magos para cumpliendo su difícil misión, queda por subrayar una faceta, aunque insignificante en comparación con el cuadro general, pero que tiene su curiosidad. Cuando estalló la primera de las revoluciones niveladoras, la plebe, conquistando poder, satisfizo su secular codicia y odio reprimido, barriendo todo lo que le parecía privilegio de nacimiento, posición social e incluso riqueza. Sin embargo, siendo la igualdad absoluta nada más que una utopía inalcanzable, que nunca puede ser logrado por ninguna archirrevolución, el mal ha suavizado el tormenta política y la sociedad se transformó rápidamente, resurgiendo de allí, pero con un nuevo rostro, un viejo principio, la vanidad. A pesar de que la jerarquía de sirvientes con sus rangos y títulos ya no existía. Honoríficos, con condecoraciones, nobleza o cualquier otro privilegio, aún así, ¡oh! ¡Qué cruel ironía!, existían títulos de nobleza. Esto sucedió de la siguiente manera. Cuando todo se calmó, los ricos se levantaron de nuevo y los pobres, y la vanidad se apresuró a compensar las antiguas distinciones, las lujosas cruces y magníficas cintas de decoración que en su día adornaron con tanto adornan los senos y gemelos de personajes ilustres. Recuperar todo lo que fue difícil y arriesgado, pero aún quedaba una distinción antigua, olvidada y sin dueño. Esa distinción podría utilizarse sin el menor peligro, debido al hecho de que la libertad de elegir un nombre era ilimitado, permitiéndose cambiarlo y alterarlo como quisiera. Tus descendientes de antiguas familias nobles fueron los primeros en correr el riesgo, volviendo a ser condes y marqueses, apareciendo después tantos imitadores que ni en el apogeo del feudalismo había tantos condes, príncipes y varones como en esta sociedad democrática de diferentes calibres, donde cualquiera que quisiera podía nominarse con un título de nobleza que no le daba ningún derecho, pero eso sonaba genial. Varias veces, una sonrisa triste cruzó los rostros de Dakir y Supramati.